Hola, bienvenidos a la segunda parte, más bien, de la lección número 41 del curso de precálculo. Bueno, al final de la primera parte de esta lección dejamos establecido ese teorema que vamos a demostrar ahora y dice los interceptos en el eje de X. De hecho, podríamos decir los posibles interceptos en el eje de X, que usted verá por qué, de la parábola generada como gráfica por la función cuadrática f de x igual a ax cuadrado más bx más c son estos dos puntos. El primero dice menos b más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso sobre 2a, donde claro, esos valores a, b y c son estos coeficientes a, b y c que están en la expresión de la fórmula de nuestra función cuadrática, coma 0, claro, la ordenada. Si son puntos en el eje de x, la ordenada tiene que ser 0 porque aprendimos desde el curso de geometría. Y el otro punto que puede ser intercepto en el eje de x de la parábola que genera como gráfica esa función cuadrática es este. Menos b menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso sobre 2a. Y otra vez, claro, la ordenada 0. Fíjense que las abscisas de esos puntos son muy parecidas. Lo único que aquí se suma esta raíz cuadrada y aquí se resta esa raíz cuadrada, ¿verdad? Pero el resto de la expresión que dan las abscisas de esos dos puntos es la misma, ¿verdad? Bueno, ¿por qué yo dije que los posibles interceptos en el eje de x? Porque cuando yo estudié unas posibles formas de la parábola que genera como gráfica cualquier función cuadrática, vimos que esas parábolas pudieran intersecar al eje de x en dos puntos diferentes, o pudieran intersecarlo nada más que en uno, o pudiera ser que no intersecte en ninguno, ¿ok? Así que por eso es que yo he dicho que los posibles interceptos en el eje de x de la gráfica de una función cuadrática son esos dos que se presentan ahí. Bueno, pues como hemos dicho aquí, ¿verdad? Las ordenadas de puntos que están en el eje de x tienen que ser 0. O sea que la y de los puntos de esa función cuadrática, donde recuerde que la y representa los valores del alcance de esa función cuadrática, que está dada por esta expresión, tiene que ser 0. La y, que son los valores del alcance de la función cuadrática, que está dada por esa expresión, tienen que ser 0 esas ordenadas para hacer puntos en el eje de x. Y entonces fíjense lo que tenemos aquí. Ax cuadrado más bx más c igual a 0 es una ecuación literal cuadrática, ¿verdad? Literal porque tiene más de una variable. Tiene la a, la x, la b y la c. Pero es cuadrática porque la incógnita aquí es la x. Lo que yo quiero buscar es cuánto es la x, cuántos son las abscisas de esos puntos que son los interceptos en el eje de x de las gráficas de una función cuadrática, ¿verdad? Así que vamos a resolver esa ecuación literal cuadrática por su incógnita, que es la x, ¿verdad? Y como es una ecuación cuadrática en la x, podríamos usar la fórmula cuadrática para resolverla por la x. Y recuerden que la fórmula cuadrática dice que es la x, la incógnita será el negativo de la b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso sobre 2a. ¿Okay? Bueno, pues esos son los dos valores de la x que hacen que esa función, esa expresión valga 0. Por lo tanto, ¿cuáles serán los puntos en donde puede intersectar la parábola que genera como gráfica esa función cuadrática? Pues uno que tenga abscisa menos b más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso sobre 2a, y claro, como ordenada 0, y ese es ese punto. ¿Y cuál es el otro punto que puede ser el intercepto en el eje de x? Pues menos b menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso sobre 2a, como ordenada también 0, que es el otro punto, ¿ves? Uno en uno se suma y en el otro se resta. Ahí está. Bueno, ¿por qué yo dije que cuándo será posible que hayan dos interceptos en x, que haya uno solo o que haya ningún intercepto en x? Porque recuerde que esa expresión que está aquí dentro de la raíz cuadrada en la fórmula cuadrática es lo que se llama el discriminante de las soluciones o de las raíces o de los valores de la incógnita que hacen 0 a la ecuación cuadrática que tengamos, ¿verdad? Si esa discriminante, esa expresión b cuadrado menos 4ac fuera mayor que 0, pues entonces hay dos valores reales para la x. Uno cuando yo sume ese valor real y otro cuando yo reste ese valor real. Si esa expresión b cuadrado menos 4ac fuera 0, pues la raíz cuadrada de 0 es 0 y sume o reste 0 va a dar lo mismo, b sobre 2a. ¿Ves? Fíjense que entonces no saldría dos puntos, sino uno solo, el momento en que la x vale menos b sobre 2a. Y claro, porque esto es 0. Y si da la casualidad que ese discriminante b cuadrado menos 4ac fuera negativo, la raíz cuadrada de algo negativo no es real. Por lo tanto, no habría números reales para los cuales la expresión esta valga 0, ¿verdad? Hay números complejos, no reales, para los cuales ella vale 0. Y entonces, claro, eso se refleja en el hecho de que no puede intersecar al eje de x, porque si intersecara al eje de x, no sé si habían números reales para los cuales eso valía 0. Y si es
números que no son reales, porque esta expresión aquí es negativa, la raíz cuadrada de algo negativo no es real. Así que por eso es que puede ocurrir que haya dos interceptos en el eje de X, haya uno solo o que haya ninguno, dependiendo del valor de esa expresión b cuadrado menos 4c, que recordamos que en el álgebra intermedia le llamamos la discriminante o el discriminante de las raíces o de las soluciones de una ecuación cuadrática. Bueno, pues fíjense que ya hasta este momento yo conozco varios puntos, de hecho 4 puntos, ¿ok? 4 puntos en una parábola. Primeramente está el intercepto en Y, que fue el primero que indicamos, ¿verdad? Que es cuando la X es el intercepto en Y, la abscisa vale 0, y la ordenada tiene que valer 0, ¿por qué? Porque si yo hubiera sustituido aquí la X por 0, entonces la 0 al cuadrado 0 por A0, B por 0 es 0, 0 más 0 es 0, y entonces el valor queda en 0. Así que fíjense que si la X vale 0, el valor de la función es 0. Así que por ese punto 0 es el intercepto en Y. Vimos que el vértice, en el teorema anterior a este punto, que tenía abscisa menos b sobre 2a, claro, donde el b y la a, recuerden que son estos coeficientes que están aquí, y el valor de la ordenada va a ser el valor de la función en ese valor de la abscisa, en ese valor de x, que también discutimos que era esta expresión, c menos b cuadrado sobre 4a, ¿se acuerdan? Que es el valor máximo o el valor mínimo que alcanzaba una función cuadrática en su alcance. Así que podemos usar esta expresión, esta fórmula, o podemos usar esta fórmula para buscar los posibles vértices. Y finalmente hemos visto los interceptos en x, que son esos dos puntos, menos b, más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, todo eso sobre 2a, coma 0, y negativo b menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, todo eso sobre 2a, coma 0. Así que fíjense que conocemos 4 puntos para una parábola que va a ser la gráfica que genera cualquier función cuadrática. Su intercepto en y, su vértice, que podemos buscarlo de dos maneras diferentes, o sus interceptos en x, que son esos dos puntos. ¿Okay? Bueno, pues eso, que nos permite buscar nosotros 4 puntos en una parábola, pues nos va a ayudar a dibujar las gráficas de las siguientes funciones cuadráticas. Y la primera que nos da es f de x igual a x cuadrado menos 3x más 2. ¿Cómo llevo la gráfica de esa función? Que ya sabemos que es una parábola. Bueno, pues buscando esos 4 puntos, el intercepto en y, el vértice y los dos posibles interceptos en x. Bueno, pues, como dice aquí, determinamos los 4 puntos, ahí vamos a ver. Y notamos que el vértice será un punto mínimo. ¿Por qué? Porque recuerde cuando probamos la existencia del vértice, que son estas dos formas, ¿verdad? Vimos que el vértice podía ser el punto mínimo más abajo o el punto máximo. Iba a ser el punto mínimo y entonces la parábola abriría hacia arriba si el coeficiente de la x cuadrada es positivo. En este caso fíjense que es 1. ¿Ve? Y 1 es un número positivo. Si hubiese sido negativo, entonces el vértice era el punto máximo y la parábola abría hacia abajo. Pero lo primero que vamos a ver aquí es que al ser la a igual a 1, que es un número positivo, la gráfica, la parábola que genera como gráfica esa función cuadrática es una función que tiene el vértice como punto mínimo y abre hacia arriba. ¿Sí? Es lo que hemos indicado aquí. Bueno, pues ya tenemos esa observación, la primera observación que hacemos, y vamos entonces a preparar aquí la tabla de valores para buscar los puntos correspondientes que nos van a ayudar a dibujar la parábola que genera como gráfica esa función cuadrática. ¿Okay? Bueno, recuerde, ponemos aquí la x y aquí la y. ¿Cuáles son los 4 puntos? Primero está el intercepto en y. ¿Verdad? El intercepto en y. Vamos a abrirlo así, el intercepto en y. Luego viene el vértice. ¿Verdad? Y después vendrán los dos posibles interceptos en x. ¿Okay? Que son estos de este y este que está acá arriba. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es el intercepto en y? Pues ya hemos visto que dejamos que la x valga 0 y la y pues será el valor de la c. Y aquí el valor de la c piensa que es 2. 0, 2. Y lo podemos verificar, si usted lo cree. Si la x vale 0, será 0 al cuadrado, que es 0. Menos 3 por 0, que es 0. 0 menos 0 es 0 y 0 más 2. La y vale 2. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es el vértice? Bueno, pues fíjense que tenemos que buscar este valor menos b sobre 2a. El negativo de b sobre 2a. Pues el negativo de b sobre 2a es el negativo de la b, que es menos 3, sobre 2 por la a, que es 1, ¿verdad? O sea, será, y si yo puedo cambiar aquí el signo al frente y aquí, nos queda 3 sobre 2 por 1, 2, 3 medios. Así es que la x del punto, que va a ser el vértice de nuestra parábola, es 3 medios. ¿Y cuánto será el valor de la y? Bueno, pues podemos buscarlo así, buscando el valor de la función en ese valor que acabamos de determinar. F de 3 medios, ¿verdad? F de 3 medios. Bueno, pues si yo voy y sustituyo donde quiera que aparezca x en la fórmula de la función cuadrática f de x,
donde quiera que aparezca aquí ponemos 3 medios, pues será 3 medios al cuadrado, 3 medios al cuadrado, menos 3 por la x, que es 3 medios, y más 2. Así que esto será 3 medios al cuadrado es 9 cuartos, el cuadrado de 3 y el cuadrado de 2, menos, aquí será 3 por 3, 9, sobre 1, que está debajo de 3 por 2, 2, 9 medios, y más 2. Y fíjense que ahora para yo sumar esas tres fracciones, pensando que el 2 también es una fracción, que es el número 2 sobre 1, tenemos que buscar un mínimo denominador común que entre 4, 2 y 1 es el 4, que es el mínimo común múltiplo de los tres, ¿verdad? Así que escribimos las tres fracciones con el denominador común 4. ¿Verdad? Y la primera ya lo tiene, se queda igual, pero aquí habrá que multiplicar 2 por 4, así que 9 también por 2, 18, ¿verdad? Y aquí habrá que multiplicar 1 por 4, así que 2 también por 4, da 8. Así que todas las esencialmente 9 menos 18 es menos 9 más 8 menos un cuarto, ¿verdad? Negativo un cuarto. Bueno. Así que ese es el valor de la y del vértice, negativo un cuarto. Fíjense que yo tengo otra fórmula para buscar el valor de la y del vértice de la parábola, ¿verdad? Que sustituyendo aquí c menos b cuadrado sobre 4a. Vamos a ver si lo hacemos así, nos va a dar lo mismo, negativo un cuarto. Vamos a ver si es verdad. Y de una vez chequeamos que si hicimos esto bien. La otra forma, repetir, para buscar la ordenada del vértice es esta fórmula. Usamos esto, eso es lo mismo que es f de lo que hemos tenido aquí. Pero otra fórmula que tenemos es esta, ¿verdad? C menos b cuadrado sobre 4a. Así que c menos b cuadrado sobre 4a será. La c, fíjense que es el 2, ¿verdad? Recuerden que esto es ax cuadrado más bx más c. Menos la b, que es negativo 3 al cuadrado sobre 4 por a4 por 1. Así que será 2 menos negativo 3 al cuadrado es 9 sobre 4 por 1 es 4, ¿verdad? Y siendo yo pienso que está sobre 1, el denominador común entre 2 y 4 es 4, ¿verdad? Y si pegamos las dos fracciones con el denominador 4, tenemos sobre 4 menos 4. Fíjense que la segunda fracción ya la tiene, así que se queda igual. Pero en la primera, este 1 tendremos que multiplicarlo por 4. Y arriba también 2 por 4 da 8. Y 8 cuartos menos 9 cuartos da negativo 1 cuarto. Fíjense que obtenemos el mismo valor que obtuvimos usando la otra expresión. Ahora vamos a buscar f de menos b sobre 2a, que buscar c menos b cuadrado sobre 4a. Usar la que usted quiera. No tiene que usar las dos. Puede usar las dos si quiere para verificar que si lo hace así, lo hizo bien. ¿Ok? Salió lo mismo. Y finalmente tenemos interceptos en x. Se recuerda que son esos dos puntos, ¿verdad? Menos b más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, 0. Y menos b menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2a, ¿verdad? Así que sustituyendo esa expresión será menos b. Así que será el menos 3. Y yo voy a buscar los dos valores de una vez. ¿Qué quiero hacer los valores de una vez? Más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a y menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Así que ponemos más y menos la raíz cuadrada de la b, que es menos 3 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, recuerden que la es este, coeficiente de la x cuadrado, y por la c, que es 2. Todo eso sobre 2 por la a, que acabamos de decir que es el coeficiente del x cuadrado 1. Así que esto da del negativo de negativo 3 es 3, más y menos la raíz cuadrada de 9, negativo 3 al cuadrado es 4, es 9, perdón, menos 4 por 1, 4 por 2, 8, todo eso sobre 2 por 1, 2. Y esto nos da esto nos da 3 más o menos la raíz cuadrada de 9 menos 8, que es 1, la raíz cuadrada de 1 sobre 2. Así que una de las posibles x será, uno de los posibles puntos que es intercepto en x será 3 más o menos la raíz cuadrada de 1, que es 1 sobre 2. Así que 3 más 1 es 4 entre 2, 2. Y 3 menos 1 es 2 entre 2, 1, ¿ok? Ajá, 2 y 1. Así que fíjense que son las dos abscisas, esta y esta, de los posibles interceptos en x, que ya sabemos que hay dos, porque nos dieron dos números reales, ¿verdad? El 2, al sustituir aquí 3 para evaluar 3 más 1, 2, 4, entre 2, 2, y 1 al evaluar 3 menos 1, 2, entre 2, 1. Y claro, la ordenada de esos dos puntos va a ser 0, así que fíjense que aquí tenemos que ser 2 y 1, y las ordenadas, claro, sabíamos de antemano que tienen que darnos 0. Fíjense que no hemos verificado que efectivamente el valor de la función f de x en esos dos valores, en 2 y en 1, dan 0. Lo podemos volver a verificar, pero no tiene que hacerlo, ¿verdad? Pero vamos a ver. Si fuera la x1, 1 al cuadrado es 1.
Menos 3 por 1 es 3. Y 1 menos 3 menos 2 y menos 2 más 2, efectivamente, da 0 allí. ¿Se fijan? Así que ahí tenemos la tabla de valores que necesitamos para dibujar la gráfica de esa función cuadrática, la parábola que genera como gráfica esa función cuadrática. Así que vamos entonces a preparar aquí un sistema de coordenadas en donde localizamos esos 4 puntos y teniendo ya una idea de cómo es la forma de una parábola, pues podemos dibujar la gráfica de esa función cuadrática. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí tenemos el eje de Y y el eje de X. ¿Okay? ¿Qué puntos tenemos que localizar? Bueno, tenemos el punto 0, 2, 0, 1 y 2. ¿Okay? Este que está aquí. Este es el punto 3 medios, que es 1 y medio. 1, 2, 1 y medio, que es más o menos por aquí, ¿verdad? Por aquí más o menos 1 y medio. Y menos un cuarto, ¿qué será? Pues este es menos 1. Menos un cuarto es más o menos por aquí, ese que viene por aquí, ¿verdad? Y finalmente tenemos el punto 2, que es este es 1 y este es 2, 0, que es este. Y 1, 0, que es este. Pues mire, esa parábola pasa por esos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Y teniendo ya una idea de cómo es que tiene la forma de la parábola, recuerda que era una cosa así, ¿verdad? Del vértice hacia allá, ¿okay? Sube así. Y del vértice hacia acá, sube así también. ¿Okay? Así que tenemos la gráfica de y igual a x cuadrado menos y menos 3 x más la se queda 2, ¿verdad? Excepto 2. Así que esa es la gráfica de nuestra función cuadrática. Fíjense que es una parábola. Fíjense que efectivamente, como habíamos analizado al principio, el vértice es el punto mínimo y la parábola ahora hacia arriba. ¿Por qué? Porque el coeficiente de x cuadrado es 1 y 1 es mayor que 0, y cuando probamos el teorema sobre el vértice de una función, de una parábola, vimos que si la a, el coeficiente de x cuadrado es positivo, entonces la parábola tiene como vértice un punto mínimo y abre hacia arriba. ¿Okay? Vamos a este segundo ejemplo. Vamos a borrar un poquito más este eje de y, que salió muy largo. Y en el segundo ejemplo nos piden que dibujemos la gráfica de las siguientes funciones cuadráticas. Nos presentan esta función. Dice g de x es igual a 2x menos x cuadrado. ¿Okay? Fíjense que es una función cuadrática porque la variable independiente x tiene que estar elevada hasta el cuadrado. Es un polinomio. La expresión de la función es un polinomio de grado 2. Bueno, fíjense que aquí nos dan la forma, la expresión un poco distinta que nos da la definición, que es ax cuadrado más bx más c. O sea que este sería el primer término en esa forma, ¿verdad? Menos x cuadrado más 2x y más c, que en este caso el constante va a ser 0. ¿Okay? Bueno, pues fíjense que la a en este caso es negativo 1, el coeficiente de x cuadrado. ¿Qué es el coeficiente? El coeficiente de x cuadrado es negativo 1. Así que como a, el coeficiente de x cuadrado es negativo 1, que es menor que 0, el vértice será un punto máximo. Como probamos en el teorema, ¿verdad? De cuando vemos cuál es el vértice. Un punto máximo. Y si ese es el punto más alto, por ser el punto máximo de la parábola de ahí abre hacia abajo. Por lo que la parábola se genera como gráfica esta función cuadrática abre hacia abajo. Vamos a ver 4 puntos de x y y. Primero el intercepto en y, en donde la x vale 0, luego hacer el vértice y luego hacer los dos interceptos en x, que es cuando la y vale 0. ¿Okay? Bueno, claro, si la x vale 0, pues ¿cuánto será la y? Pues el valor de la c. Y como aquí no hay c, porque no es ninguna constante, el valor de la c es 0. Y claro, si usted sustituye el 0, donde quiera que aparezca x en la fórmula de esa función cuadrática, tendremos 2 por 0, que es 0. Menos 0 al cuadrado, que es 0 por 0, 0, y 0 menos 0, ya 0. ¿Verdad? Bien, vamos a ver cuál será el vértice. Primeramente, cuál es la abscisa del vértice de esa función.
Pues nuevamente empezamos buscando, ¿verdad?, el valor de la expresión menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. ¿verdad? Que será el negativo de la b. Y la b aquí, recuerden que la b es el coeficiente de la x a la 1. Y el coeficiente de la x a la 1 es 2. Así que es el negativo de 2 sobre 2 por la a. Y la a fíjense que es negativo 1. Negativo 1. ¿Okay? Así que esto será negativo 2 sobre 2 por negativo, negativo 2. Y esto será el negativo de, y 2 entre negativo 2 es negativo 1, así que el negativo de negativo 1 es 1. Así que eso quiere decir que la abscisa del vértice es 1. ¿Okay? Por lo tanto, la ordenada del vértice será el valor de la función en ese valor que hemos encontrado para la x. O sea, f de 1. Y f de 1 será 2 por 1, 2. Menos 1 por 1, ua, que menos 1 al cuadrado. ¿Verdad? Que 1 por 1 es 1. Y 2 menos 1 es 1. Así que sería el punto 1, 1. ¿Okay? F de 1 sería 2 por 1 menos 1 al cuadrado, 2 por 1 es 2, menos 1 al cuadrado es 1, 2 menos 1 es 1. ¿Verdad? Así que sería el punto que tiene abscisa 1 y ordenada 1. ¿Okay? Y entonces los interceptos en x, ¿cuáles serían? Bueno, pues tenemos que sustituir aquí, más bien, en esta expresión, que es la fórmula, la expresión que da la fórmula cuadrática, los valores para encontrar cuánto es la x, que hace que la y valga 0, ¿verdad? Así que uno de los valores será menos la b, negativo de 2, más o menos la raíz cuadrada de, ¿verdad? Los otros dos valores serán 1 sumando y 1 restando, ¿verdad? Más la raíz cuadrada de la b, que es 2 al cuadrado, menos 4 por la a, que es negativo 1, por la c, que es 0, ¿verdad que sí? Todo esto sobre 2 por la a, que es negativo 1. Así que esto será menos 2, más y menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por menos 1, menos 4 por menos 1 es 4 por 0, 0. Todo eso sobre 2 por menos 1, menos 2. Así que esto será menos 2, más y menos la raíz cuadrada de 4, ¿verdad?, sobre menos 2. Así que esto será menos 2, más y menos 2, ¿verdad?, porque la raíz cuadrada de 4 es 2, sobre menos 2. Así que esto será menos 2 más 2 es 0, entre menos 2 es 0, ¿verdad? Y esto será menos 2 es menos 2 es menos 4, entre menos 2 es menos 1, ¿verdad? Así que uno de los puntos, va a ser 0, abscisa 0, y la ordenada 0. Y el otro será, repetimos, menos 2 por menos, y menos 2 está menos 4, entre menos 2, positivo 2, y claro, la ordenada 0. Así que los interceptos en x son el 0, 0, y el 2, 0. Repetimos, vamos a verlo nuevamente. Si yo buscar los interceptos en x, que son los últimos dos puntos que voy a buscar, utilizamos, ¿verdad?, esta fórmula de menos b más o menos, porque el otro punto es el mismo abscisa, pero con menos, raíz cuadrada de cuadrado menos 4 sobre 2a, y la ordenada tendrá que ser 0. Vamos a ver si está. Pues será menos la b, y la b, fíjense que el coeficiente de x, que es 2, así que será menos 2, más o menos la raíz cuadrada de esa b, que es 2, al cuadrado menos 4, por a, que es menos 1, y por c, aquí la hace la constante, fíjense que es 0. Todo eso sobre 2 por a, 2 por el negativo 1, que es la a, ¿verdad? Así que será menos 2 más y menos la raíz cuadrada del 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por menos 1, que es 4 por 0, 0, sobre 2 por menos 1, que es menos 2. Así que será menos 2 más o menos la raíz cuadrada de 4 menos 0, que es 4, todo eso sobre menos 2. Así que será menos 2 más y menos la raíz cuadrada de 4, que es 2, sobre menos 2. Así que uno de los valores de la x que hace que la ordenada sea 0, que la función valga 0, será menos 2 más 2, que es 0, entre menos 2, 0. Y el otro será, lo pone aquí, uno de los valores es 0, ¿verdad? Y el otro será menos 2 menos 2 es menos 4, entre menos 2 da positivo 2. 4 entre menos 2 es positivo 2. Así que esos son los valores de la x, el 0 y el 2, que hacen que la función, la y valga 0. Bien, ya que tenemos esos valores, ¿verdad?, en la tabla de valores vamos a localizarlos en un sistema de coordenadas. Este es el eje de y, y este es el eje de x. ¿Okay? Tenemos primeramente el intercepto en y, que es el punto 0, 0 del origen. Luego tenemos el punto 1, 1, que es el vértice, ¿verdad? El punto 1, 1, que es el vértice. Después tenemos los interceptos en x, son el 0, 0 otra vez. Así que fíjense que el intercepto en y es uno de los interceptos en x, y el otro que es el 2, 0. El 2, 0. El 2, 0, 1, 1, el 2, 0. Así que ahí tenemos los tres puntos. Este que es el intercepto en y, este que es el vértice, ¿verdad?, el 1, 1,
y entonces los dos interceptos en X, que vuelve a ser el 0, 0, fíjense que se apareció dos veces, y el 2, 0. Fíjense que eso quiere decir que en este caso, ¿no?, tenemos nada más que fundamentalmente tres puntos, porque uno de ellos es a la vez el intercepto en Y y a la vez es uno de los interceptos en X, ¿verdad? Así que, ya recordando cómo son las formas de las parábolas, ¿verdad? Pues la parábola parte del vértice, en este caso fíjense que el vértice es el punto máximo, y dijimos que había hacia abajo, porque el análisis que hicimos de que la A era negativa, ¿verdad? Así que será así, más o menos, ¿verdad? Así que será la gráfica de esta función cuadrática y igual a 2x menos x cuadrado. Y efectivamente, como dijimos, fíjense que el vértice es un punto máximo y la parábola abre hacia abajo porque la A, el coeficiente de x cuadrado, es negativo. Negativo 1 que es menos que 0. Pues ahí tenemos esos dos ejemplos, ¿verdad?, de cómo yo puedo dibujar la gráfica de una función cuadrática, parábola que corresponde a una función cuadrática. Bueno, ¿qué pasaría? Como pasó en este segundo ejemplo. En donde en vez de 4 puntos, yo intenté buscar 4 puntos, pero resultado ser 3, porque este primer intercepto en X es el mismo intercepto en Y. O sea que no tengo tantos puntos para dibujarlo, ¿verdad? De hecho, fíjense que si yo tuviera una parábola que no intercepta al eje de X, porque no tiene interceptos en X, porque el valor de esa expresión que está dentro de la radical es negativa, ¿no?, nada más tendría fundamentalmente dos puntos, el vértice y el intercepto en Y, no tendría interceptos en X. En ese caso tengo muy poca información, ¿verdad?, sobre cómo es la forma de la parábola. Pues mire, este otro concepto nos va a ayudar bastante para resolver esa situación. Vamos a esta definición. Definición. La línea vertical X igual a menos B sobre 2A, donde vean que negativo B sobre 2A es la abscisa del vértice de la parábola que genere cualquier función cuadrática como gráfica, ¿verdad? Donde vea que esa expresión es la abscisa de el vértice del vértice de una función gráfica, una parábola generada como gráfica por la función cuadrática f de x igual a ax cuadrado más bx más c, ¿okay?, se llama el eje de la parábola. Por ejemplo, el eje de la parábola generada como gráfica por la función cuadrática f de x igual a x cuadrado